Bienvenidos a nuestra serie de el libro de Romanos, y recuerde que estamos en nuestro estudio número 7 y en nuestras pasadas enseñanzas presentamos un bosquejo general y, como ustedes se dieron cuenta, fueron 6 partes. Usted puede encontrar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube. Simplemente coloca serie Romanos, Pastor Fabio Acevedo, y usted tiene la oportunidad de tener toda la introducción general. El tema general del libro de Romanos, escrito por el apóstol Pablo, es la justicia de Dios. Y en nuestra introducción que hicimos de 6 entregas, estamos tratando de responder la inquietud generada, y la inquietud generada en esta introducción general es cómo Dios declara que el hombre puede llegar a ser justo sin serlo, y ser justo sin serlo de tal manera que Dios no ponga en peligro su propia justicia. Y hemos levantado como un recorrido de los capítulos 1, 17 hasta el capítulo 3, versículo 31. Y por eso nuestra serie solo está desde el capítulo 1, versículo 17 hasta el capítulo 3, 31. Esta es una grande sección que estamos estudiando. Y en estos 6 puntos que hemos escogido inicialmente, uno, que el hombre es culpable, capítulo 1, 17 al 32, que es el que vamos a tratar hoy. El punto 2 es que el hombre es inexcusable. Tarde o temprano el hombre tendrá que darle cuenta a Dios. Capítulo 2 de Romanos 1 al 16. Número 3, que el hombre es religioso y se jacta de serlo. Capítulo 2 de Romanos 17 al 25. Luego dijimos en nuestro punto número 4 que vamos a tratar que el hombre es incapaz de justificarse por sí mismo. Romanos 3, 1 al 20. Luego hablamos en la vez pasada que el otro punto que vamos a tratar es que el hombre es declarado justo sin serlo. Capítulo 3 de Romanos 21 al 31. Así que a partir de este momento iniciamos este recorrido ya viendo específicamente nuestros textos en el libro de Romanos. Lo primero es que el hombre es culpable, y vamos a abrir las escrituras en Romanos en el capítulo 1 y leemos a partir del versículo 18 en adelante. No vamos a leerlo todo en este momento porque en la medida que vamos enseñando, vamos leyendo. El interés del apóstol al proclamar las buenas nuevas en el libro de Romanos es demostrar que el hombre, todo hombre, necesita la justicia de Dios para ser salvo.
Porque si el hombre, por las razones que sea, no entiende qué es la justicia de Dios y cómo el hombre puede ser justificado, entonces el hombre entra bajo la ira de Dios. Y por eso hemos titulado que el hombre es culpable. Y Pablo nos va a mostrar que realmente el hombre, si no acepta la justicia de Dios, tal como aparece en el libro de Romanos, entonces le espera la ira de Dios. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18. Recuerde que estamos en el primer punto, que el hombre es culpable, y va desde el capítulo 1:18, versículo 18 al 32. El versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Note que el texto nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad, así sea una, así sea dos o tres. Y cuando hablamos de la impiedad es cuando el hombre comete pecado. O sea que el hombre en sí mismo no es inocente. Por tanto, porque el hombre haya cometido un solo pecado en su vida, o dos pecados, o tres, mínimo uno, merece la ira de Dios. Y dice, contra toda injusticia, es cuando el hombre no siempre hace lo bueno. Y el hombre, por una sola cosa que haya hecho que no sea buena, esa persona merece la ira de Dios. Por tanto, de esa manera, toda la humanidad merece la ira de Dios. La impiedad del 1:18 de Romanos se refiere a pecar. Y la injusticia de Romanos 1:18 se refiere a no hacer lo bueno. Ahora bien, cuando el texto dice porque la ira de Dios se revela, igualamos esa palabra, la ira de Dios, y la igualamos con la ira humana. Y simplemente pensamos que Dios se enojó y que en cualquier momento, hablando en términos humanos, y lo relacionamos con Dios, que Él se enoja y en cualquier momento a Él se le quita el enojo. Pero este concepto debilita el concepto bíblico de la ira de Dios. La ira de Dios implica que una vez que Él tiene la ira de Dios sobre todo hombre que comete una impiedad como mínimo o una injusticia como mínimo, esa persona merece la ira de Dios. Y esa ira de Dios no es algo que unas veces sí y otras veces no, sino que es permanente. Y es una ira permanente e interpretada la ira de Dios como un castigo. Así que la gente trata de eliminar el concepto bíblico de la ira de Dios, como si Dios se enojara hoy y mañana no se enojara. Pero la verdad es que la Escritura habla que la ira de Dios es contra toda, como dice el versículo de Romanos 1:18, contra toda injusticia o contra toda impiedad. Es por eso que los hombres tratan de detener esta verdad, porque los hombres no quieren escuchar que merecen la ira de Dios, o sea, no quieren escuchar que merecen la condenación eterna.
lea en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia que los hombres, dice, la injusticia de los hombres que detienen. ¿Sí? El hombre trata de detener esa verdad. Y no, Dios estará enojado, pero que yo merezca el infierno, no. Y esta verdad, como dice el texto, el hombre la detiene. Y ha sido combatida por el hombre, ha sido ignorada y ocultada deliberadamente por el hombre, porque el hombre no quiere enfrentar que él merece la condenación eterna, o sea, la ira de Dios. Mire lo que dice las Escrituras. Es que los hombres tratan de detener esta verdad, la de la ira de Dios, tratando de no aceptarla u ocultarla, como hemos dicho. Pero Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, verso 20, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todos los hombres y todas las mujeres de todas las edades saben, escuche esto, saben de que deben darle cuenta a Dios porque Dios existe. Ahora bien, nadie puede excusarse diciendo que no sabe que Dios existe. Nadie puede decir, yo no lo sabía. Porque ellos, todos los hombres, saben de la existencia de Dios porque Dios mismo lo hace evidente en toda persona. Así que ningún ser humano puede honestamente declarar que Dios no existe, porque Dios mismo se ha dado a conocer a cada persona que Él existe, que la evidencia existe. Y en el verso 20 dice cuál es la evidencia, donde todo ser humano honestamente tiene que declarar que Dios sí existe. Solo que el hombre lucha por no querer. El hombre combate, el hombre oculta lo que él realmente sabe que Dios existe. Y la prueba evidente está en el verso de Romanos 1:20, que dice a propósito, escuche esto, que nadie tiene excusa. Leo el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Así que desde que el mundo fue creado, la humanidad ha contemplado toda la creación que le muestra que Dios lo hizo. Incluso el verso 20 dice su eterno poder. O sea, no es visto cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la eternidad. Pero el eterno poder de Dios, dice el versículo, y su deidad, que Él es Dios, se hace visible en la creación. Así que lo invisible de Dios, o sea, lo que no vemos, se deja ver por medio
de la creación visible, por lo que nadie podrá excusarse diciendo que no sabía que Dios existía. En algún momento he explicado de la persona que llega a la casa y va al fogón, y en el fogón encuentra una olla que está hirviendo de agua. La persona que llega de una manera natural va a decir, ve, alguien colocó el fogón, alguien prendió el fogón, alguien colocó la olla con agua porque hubo una persona que lo hizo. No la vi, no la conozco. Si podríamos decir eso en una familia que esa noche dice, no sé cuál de todos fue, pero dice, alguien fue. Lo que ve la olla que está hirviendo le revela que hubo alguien que lo hizo. Es lo que llamamos específicamente nosotros, es que el fogón no apareció solo, no fue que caminó solo, y de pronto él mismo se prendió el fogón, y el fogón colocó encima una olla y la olla misma se echó agua. Bueno, todo eso es para decir de que hubo alguien que colocó tanto el fogón como prender el fogón, y que hubo alguien, por supuesto, que colocó la olla con el agua. Eso es lo que está diciendo el verso 20. Cuando nosotros miramos la creación, digamos el sol, la luna, las estrellas, las montañas, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con el sistema sideral, no fue que eso se formó solo, sino que el texto dice que Dios, eso revela que el poder de Dios lo hizo. Mire el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La persona que entró a esa casa y vio la olla hirviendo puede decir, alguien estuvo aquí y alguien lo hizo. Y cuando vemos la creación, la hermosura de la creación, nosotros decimos que alguien lo hizo. Pero lo maravilloso es que todo hombre y toda mujer sabe en sí mismo, porque Dios mismo ha dado ese mensaje en silencio de su existencia y de su poder, su eterno poder y su eterna deidad, dice la Escritura. Así que lo invisible de Dios se deja ver por la creación visible. Entonces, nadie puede negar la existencia de Dios. En efecto, si partimos de la creación del universo, la humanidad, el ser humano, puede descubrir a través de la creación el poder de Dios, su eterno poder, su divinidad, y de ahí él no tiene excusas para decir que Dios no existe. Todo hombre lo sabe. Recuerde, lucha por tratar de ocultarlo, porque él sabe que si acepta que Dios existe, entonces él se ve enfrentado a que debe darle cuenta a ese Dios que existe. ¿Qué dice las Escrituras? Que el hombre, sabiendo que Dios existe, dice el apóstol Pablo en el versículo 21, pues habiendo conocido la existencia de Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. El corazón se endurece porque sabe que si acepta que Dios es el creador, entonces debe darle cuenta a Dios por su vida. Así que el hombre se resiste a sí mismo. No es que hay ateos, no, sino que hay es rebeldes a lo que Dios ha revelado acerca de su existencia. Entonces, ¿qué hicieron los antiguos? ¿Qué han hecho los hombres y qué harán los hombres? El versículo 21 y 22 lo refiere. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al no tener en cuenta el ocultar la verdad de la existencia de Dios, verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuando el hombre no glorifica a Dios como Dios, ni le da gracias, se envanece. Ahora, note algo interesante del versículo 20 y 21, pero relacionado con el versículo 18. Es que precisamente el hombre es responsable delante de Dios y la ira de Dios, el castigo eterno, vendrá sobre el hombre y sobre la mujer por una sola impiedad y por una sola injusticia. Y el hombre lucha en su corazón para no aceptar esa verdad. Entonces, cuando el hombre no glorifica a Dios como Dios, ni le da gracias, se envanece. Al ignorar o querer ignorar a Dios, se envanece en sus razonamientos. Y entonces es lo que él piensa, lo que él dice, lo que él siente. Ese es el hombre del versículo 21. Del versículo 22. Dice, sino que se envanece en sus razonamientos. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, el hombre se envanece es no lo que Dios dice, sino lo que yo digo. No lo que Dios piensa, sino lo que yo pienso. Y en la medida que el hombre así se va levantando, en la medida que el hombre profesa ser sabio, se va volviendo cada día más necio. El versículo 21 dice que su necio corazón fue entenebrecido. O sea que ya el sabio no es Dios, ya el sabio soy yo, el sabio es el hombre. Ya el sabio no es Dios, sino que es el hombre mismo. Y así cuando el hombre considera que es más sabio que Dios, se hace más necio. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cuando el hombre hace a un lado lo que Dios dice y coloca lo que él, el hombre, dice, se hace más sabio. Y es por eso que el texto dice, se hicieron necios. Esa es la necedad del hombre, su necio corazón, al ignorar la existencia de Dios, al ocultar la existencia de Dios, al rechazar la existencia de Dios. Entonces él considera que lo que él diga, porque más que ver la creación, es que la existencia de Dios lo compromete con Dios, que él es responsable y que debe y tiene que darle cuenta a Dios de su vida, al que lo ha creado. Ahora,
Las necedades aparecen en el texto de Romanos. En el verso 23 dice, mire la necedad, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, no adora al Dios que ha creado todo, sino que el hombre en esa el ignorar a Dios, el ocultarse de Dios, el luchar para no aceptar la existencia de Dios, entonces reemplaza a Dios por la idolatría. Y note que es lo que dice el versículo 22. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y se hacen necios creyendo que son sabios, que cambian la gloria de Dios y en vez de adorar a Dios, entonces adoran imágenes. Y el texto dice, imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Sí, eso es lo que aparece en la Escritura. Cuando el hombre ignora, o como hemos dicho, se esfuerza por no aceptar la existencia de Dios, por ocultar la existencia de Dios, entonces reemplaza a Dios por la idolatría. Versículo 25, hablando de que profesando ser sabios, de Romanos 1:22, perdón, se hicieron necios. Dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Para el hombre, Dios es el mentiroso. La verdad es la de ellos. Entonces rinden culto a sus dioses personales al no aceptar al Dios de las Escrituras, al Dios de la Biblia, que en nuestra serie hemos mencionado que hablamos de que el nombre divino de Dios es Jehová. Jehová es el nombre divino de nuestro Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la pluralidad de Dios, en términos para que entienda del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, la Trinidad. Cuando el hombre lucha por ocultar, por ignorar la existencia de Dios, que es visible en la creación, según Romanos 1:20, entonces piensa que él es muy sabio, haciendo a un lado a Dios, y el texto dice, se hicieron necios. En el versículo de Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo hicieron a un lado, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Es decir, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Por eso leer las Escrituras es necesario para tener en cuenta a Dios. La pretensión de Satanás, él no está negando a Dios, sino que usted puede estar al lado de Dios, pero usted sigue manejando su propia vida sin tener en cuenta a Dios. Leo nuevamente Génesis 3:5 porque es muy clave para lo que estamos leyendo en Romanos capítulo 1 y específicamente el 22. ¿Sí? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y Satanás en Génesis 3 al primer hombre, a Adán y a Eva, y está hablando con Eva, la propuesta es 3:5, sino que sabe Dios, o sea que él no pone en tela de juicio la existencia de Dios, sabe Dios que el día que comáis de él, ¿de qué? Del árbol, que él dijo que no, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. El hombre siempre ha querido ser un Dios.
Y dice, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el versículo de Génesis 3:5, esa es la propuesta al primer hombre, que continúa siéndolo, por supuesto. Que el hombre sea autónomo. Es decir, es una palabra compuesta en griego, auto, yo, nomo, ley. Es que, sí, Dios existe, pero yo me mando, yo me gobierno, yo tengo mi propia ley. Por eso en Romanos, regresando a Romanos 1, en el versículo 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y por qué? Porque el hombre se considera que es más sabio que Dios. ¿Y cuándo el hombre se considera más sabio que Dios? Cuando dirige su vida por sí mismo, no teniendo en cuenta a Dios. Creo que alguien no se atrevería a decir que él es sobre Dios, porque nadie aceptaría semejante terminología. Pero aunque el hombre no lo diga, el texto de Romanos 1 dice que profesando ser sabios e inteligentes, se hicieron necios. Y por eso el texto nos dice que cambiaron la gloria de Dios por la idolatría y pensaron que eran muy sabios. ¿Qué dice el 25? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, considerando que ellos eran más sabios que Dios. Es por eso que nosotros en este primer punto estamos hablando que el hombre es culpable, que el hombre es responsable. Es responsable porque todo ser humano sabe que Dios existe y debe darle cuenta a Él. Y al darle cuenta a Él, debe enfrentar en un momento dado de su vida cómo le va a responder a Él. Por eso en nuestra enseñanza del libro de Romanos tenemos la muy buena noticia. Es que el hombre es culpable, pero el hombre puede arrepentirse de sus pecados y dejar de ser culpable por la obra de Cristo en el Calvario. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Te espero para continuar hablando un poco más acerca de esta primera parte que hemos hablado, que el hombre es culpable. Todo hombre es culpable. Pero la buena noticia es que el hombre puede ser libre de la culpa y el hombre puede alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Bendiciones siempre.